Te bendiga, varón. ¿Quién habitará el monte santo? Ahora yo me pongo a pensar, hermano, nosotros ahora no tenemos el tabernáculo. Pero recuerda que la Biblia dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo? Se rompió. Se rasgó. No de abajo para arriba, sino de qué? De arriba para abajo, como que fue obra de quién? De Dios y no de qué? Del hombre. Y ahora, ¿dónde está nuestro tabernáculo ahora? Mencionó ahorita el hermano Melchor. Melchor, ¿me puede explicar una vez más? Sí, el tabernáculo pues fue reemplazado por primeramente el cuerpo de Cristo, porque nosotros venimos con la libertad de ir o delante de la presencia del Señor. Recordando también que estamos estudiando el Apocalipsis, donde se habla de un tabernáculo también en el cielo. Aunque como dice el pastor, ya no hay materia, pero nosotros somos el tabernáculo del Señor, porque el Señor mora en nosotros. Esto me pasa que el tabernáculo vino a ser reemplazado por el templo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, Dios moraba en el templo, pero ahora Él está morando en nosotros, que somos el tabernáculo, templo en estos momentos. En otras palabras también, hermano, recuerde que el lugar el santísimo representaba ¿qué? Santidad. Pero ya nosotros no estamos de por ahí. Ahora nosotros somos ¿qué? El templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y para que entonces haya presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué tiene que haber en nosotros entonces? Santidad. ¿Y qué es santidad, hermano? Caminar con una bombillita esta, ¿cómo se llama? De santo así, no, hermano. Es apartarse de ¿qué? De todo mal. Y otra para hacer las cosas que rectas, hacer las cosas que bien. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar a leer. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vamos a imaginarnos que le está preguntando ahora en nosotros, decirle, Señor, ¿quién morará allí en la morada que tú has preparado? ¿Cuántos están esperando que el Señor venga a levantarnos para que nos lleve a la morada que Él fue a preparar? Tú sabes que hay muchos pueblos, hermano, que le servimos a Dios, pero a veces no nos sentamos a meditar en las cosas y en las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y como le decía yo en un mensaje hace poco, a veces se habla de la venida de Cristo y a veces es un cuento de hadas que lo estoy escuchando yo ya por 50 y 60 años. Y a veces el pueblo de Dios, hermano, vivimos en una conformidad de un servicio a Dios como medio, ¿cómo se llama? No un servicio completo. Mediocre. Sí, esa es la palabra, mediocre. Y nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos que servirle al Señor, que desde la cabeza, hay un coro que dice que desde la cabeza hasta los pies. Amén. Y mira la contesta que el salmista él mismo se contesta. No era que el salmista no sabía. Pero el salmista dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hermano Selvin, ¿qué dice el 2? El que no anda, el que anda en integridad y hace justicia y hable verdad en su corazón. Ahí hay 3, hermano. Ahí hay 3. ¿Qué quiere decir íntegro? ¿Algún hermano sabe qué es vivir? El andar en integridad. Cuando usted ha leído la Biblia, ¿usted ha pensado qué quiere decir integridad? Del panel, ¿alguno sabe? No ocupen a los hermanitos. Recuerda que yo la avisé, mi hermano. Andar bien de lo que buenas cosas del Señor. Hay que hacer lo mejor. Andar rectos. ¿Alguna otra cosa añadirle a esa? ¿Qué es ser una persona íntegra? O íntegra, una figura. Que primeramente obedecer la palabra de nuestro Señor. Tiene que obedecer la palabra del Señor, sí. Y reflejar. Ok, amén. A las personas lo que uno está caminando en el camino de nuestro Señor. Amén. Amén. Mira lo que dice aquí. Yo puse aquí. El que anda en integridad es honrado.
es honrado. Y en el cristiano tiene que haber ¿qué? Honradez, una persona honrada. Tiene que ser que más o menos es lo mismo, pero tiene que ser honesto. Entonces que hay muchas personas que no son honestas. ¿Verdad que sí? Que no son honestas. Y en un cristiano tiene como dice, tiene que tener que honradez, ser que honesto y tener que respeto. Y es una persona que también que se respeta porque da que respeto. Si yo soy un charlatán, ninguno de ustedes me va a respetar a mí. ¿Verdad? Entonces, tiene que haber un respeto. Y continúa y dice, respeto. En otras palabras, también se puede confiar en esa persona. Se puede confiar. Y recuerda que hay un versículo que dice que mucha gente lo malinterpreta, que dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Hermano, no tuerza eso. Eso no tiene que decir que usted no puede confiar en su esposa o su esposa en su esposo. Eso es confiar en el hombre. Montarse en un automóvil, usted está confiando que esas tuercas y esos tornillos están ¿qué? Bien puestos. Subirse en un elevador, usted está confiando que ese elevador ¿qué? Está bien ¿qué? Cogido, agarrado. Usted no se va a poner a pensar si se monta ese elevador, si se cae, no, usted se confió que está ¿qué? Bien hecho. Entonces cuando la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre, hermano, es cuando una persona viene con otro evangelio que no sea el que está escrito que en su palabra. Pero nosotros tenemos que confiar en algo. Lo que pasa es que por tantos años nos han enseñado de una manera muy diferente. ¿Quién trabaja aquí durante la semana? ¿A quién le pagan los viernes? ¿A quién le pagan los viernes? ¿O a quién le pagan diario? Usted trabaja y no le van a dar el dinero primero, ¿verdad que no? Usted tiene que trabajar primero. Entonces usted está confiando que esa persona le va a ¿qué? ¿Le va a pagar? ¿Me entiende, hermano? Malinterpretamos lo que dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, hermano, y se ha predicado a través de los años eso, y no es eso, hermano. Maldito aquel hombre que venga con otro evangelio que no sea este. Seguro que sí. Si yo vengo enseñándole una cosa que no es bíblica, usted no tiene que confiar en mí. Porque estoy predicando algo que no está escrito en la palabra. Y el mismo apóstol Pablo dice, si otro viene con otro evangelio, que sea anatema. Que sea anatema. Pero nosotros confiamos los unos a los otros. Ahora mismo confiaron en el hermano Selvin que iba a traer ¿qué? Café. Pancito y cafecito hoy. Imagínate. ¿Y qué hizo él? Aunque yo le tomé el tiempo de él, que tuvo que mandar a la hermana María a hacer una cosita para allá. Pero él que confiaron que él lo iba a hacer y lo hizo, aunque tuvo que mandar a otra persona. ¿Se fija? Se puede confiar. Pero imagínate que hermano, yo le voy a traer cafecito y ustedes vienen ya pendientes al cafecito. Y que ni venga. Y que ni venga él. Y usted está confiado que él va a traer ¿qué? Su cafecito. Entonces, hermano, confiamos de una forma u otra. Pero maldito el hombre que confía en otro hombre que traiga otro ¿qué? Otro café. Otro café, no. ¿Otro qué? Evangelio. Otro evangelio. Angelito, ¿qué usted dice? Selvin. ¿Perdón? Sí, digan algo sobre eso, añaden algo a eso si quieren. No se miren, hablen. Bueno, yo voy a agregar un poco. Sí, hermano, hablando acerca de lo que está diciendo el varón, acerca de esa palabra que, bueno, es más, a mí me pasó, la malinterpreté cuando aún no sabía. Y por eso hoy en día, hermano, hay que estar muy pendiente, ¿verdad? De muchas personas que quieren venir a hablarlos acerca del evangelio, a veces quieren desviarnos, quieren darnos a entender otras cosas de las cuales estamos aprendiendo nosotros. Y bien importante que el hermano haya mencionado esta palabrita, imagínese, tan insignificante, pero imagínese si cuando uno la malinterpreta, pues puede desviarse también del camino. No solo esta palabra, sino que en toda la Biblia hay muchas cositas, mis hermanos, que si uno no está atento al conocimiento, a pedirle a nuestro Señor que a través del Espíritu Santo nos dé el discernimiento a nosotros, a veces podemos decaer o desviarnos del evangelio original que quiere nuestro Señor Jesucristo, que ha puesto en cada uno de nosotros nuestros corazones. Pero qué bueno que el hermano está hablando esta palabra y
Y gracias al Señor que ahora nosotros podemos entender esta palabra, pues, que no es así como antes nosotros la creí, porque a mí me pasó y por eso yo me atreví a aportar un poco de esto. ¿Será que los no cristianos, por ser íntegros, van a entrar al tabernáculo? En ninguna manera. Porque aquí quien Dios está hablando es para los íntegros que confían en Él, Amén. que son de Él. Amén. Porque nosotros sabemos y conocemos personas que por su carácter son personas íntegras, hablando, dialogando, haciendo tratos, pero no tienen al Señor. Por lo tanto, aquí está hablando el Señor acerca de sus hijos. ¿Ok? Debemos entender de que vuelvo y repito, que hay personas afuera que no le sirven al Señor, que son íntegras, que hacen cosas honestas, pero ellos no conocen al Señor. Por lo tanto, aquí está hablando el Señor a los que le conocemos, que tenemos que andar, hablar, actuar y hacer las cosas con integridad, tanto entre nosotros y con el Señor. Amén. ¿Se acuerda cuando que empecé que le leí algo que yo le dije, que esto no sustituye, ¿cómo se llama? El sacrificio de quién? De Cristo. Primero nosotros tenemos que aceptar que el sacrificio de que solamente la sangre de Cristo es el que nos limpia, ¿verdad? ¿Se acuerda que le leí ahorita, antes de empezar? Estas son características que nosotros tenemos que después, ¿cómo se llama? De seguir después que hemos aceptado a nuestro Señor. Y si como le dije también ahorita, si nosotros cumplimos esto, estamos cumpliendo ¿qué? La ley. La estamos cumpliendo. Amén. Y le voy a decir otra cosa, como si acaso sea alguna duda concerniente, que maldito al hombre que, ¿cómo se llama? Que confíe en el otro hombre. Porque a ver que del panel o de los hermanos, ¿por qué usted cree que el Jeremías tuvo que decir eso? ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, según la Biblia, el pueblo de Israel estaba siendo profetizado por profetas falsos, y algunos profetas habían dicho que el pueblo de Dios no iba a ser llevado a cautividad a Babilonia. Y Israel también confiaba en Egipto, que Egipto le iba a ayudar y que todo eso iban a vencer a Babilonia. Y cuando Jeremías, pues Dios le hablaba y obviamente Dios decía otra cosa y Dios decía lo que iba a pasar. Entonces Jeremías dice, ustedes confían en esto, confían en carros y todo eso, maldito el hombre. Confían. En ese tiempo sí confiaban en el hombre terrenal. Entonces también puede pasar eso, que a veces uno pone la confianza quizás en un amigo o en un hermano y a veces nos falla. Siempre ha pasado así, pero entonces es donde también podemos aplicar esa palabra. De que nos fallen, hermano. Oye, a mí me han fallado muchas personas. Y a ustedes también le han fallado. Es una va a decir, usted me pide $20 prestado y que me lo va a pagar y no me los paga. Yo confié y ¿cuál es la recompensa mía por haber confiado en usted en el sentido de aquí de la vida? Que perdí $20. Pero concerniente a la espiritualidad, o sea, Perdiste los $20 y la persona y también se va la persona, porque entonces por no pagarme se va hasta de la iglesia. ¿Entiendes? O se ponen enemigos. Sí, siempre hay personas, pero concerniente a lo espiritual, hermano. Como decía el hermano Selvin, el pueblo de Israel vivía en una condición de pecado. Vivía en una condición de pecado que el mismo, mira, Dios le revelaba a Jeremías lo que iba a venir, que él gemía y lloraba, porque Dios iba a castigar al pueblo de Israel. Decía que venía una raza, venía una nación, hermano, que iba a arrasar con los israelitas. Y Dios le hablaba al pueblo israelita, ¿cómo se llama? A través de Jeremías, que si no se arrepentían, ¿cómo se llama? Dios lo iba a castigar. Pero ¿qué hacían los falsos profetas? Él no va a hacer nada, eso son mentiras de Jeremías. Y aquí entonces el pueblo le hacía caso.
a los otros profetas, a los falsos profetas. Pero entonces, al verdadero profeta, que era a quien Dios le estaba hablando, no le creían. Y por eso fue que entonces Jeremías, a través del Espíritu Santo, que Dios le dijo que le dijera que maldito el hombre que confiara en el otro hombre. Pero era ¿por qué? Porque estaban confiando en falsos profetas, y no le estaban haciendo caso a la palabra de Jehová que venía Jeremías, al verdadero profeta. Y por eso fue que pasa. Pero que cuando nosotros leemos a veces esto, leemos solamente maldito el hombre. Y ya nos quedamos que con el maldito del hombre que confía en el hombre. Pero aquí, como dice el pastor, a veces hay que mirarle el texto y el contexto y buscar aquí y buscar allá para entender el por qué las cosas se dicen en la Biblia. Pero a veces nos quedamos en el versículo, tiene posiblemente 5 o 6 líneas y una palabrita es la que captamos y nos olvidamos de las otras. Esto es lo que quiere decir. No hay que buscar información. Pero como dice el hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser ¿qué? Rectos, íntegros, con honestidad, con respeto, y se puede confiar. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta? Que hagan una pregunta a ellos, a mí no. A los hermanos. No se quede, hermano, y no quiero que se me duerma uno. Pregunta. Pregunta. Cuando levantamos de aquí. Bien, pero él mencionó 3. ¿Cuánto le mencionó, leyó el hermano en el versículo 2? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas características él mencionó allí? Fueron 3. Fueron 3 de 11. Dice, el que anda ¿qué? En integridad. Pero hay otro que dice que hace ¿qué? Justicia. Ahora del panel, ¿alguien me puede decir qué es justicia de que está hablando él aquí? ¿O algún hermano? ¿Será justicia? ¿Cómo se llama? ¿Eres culpable para adentro, para el bote? El que hace justicia con los demás, es que es justo. Usted sabe, no sé si usted pusieron atención a lo que dice el pastor, que Dios es un Dios que justo. Que aquel que hizo bien va para ¿dónde? Para el cielo con él. Y aquellos que fueron injustos, que no obedecieron, ¿para dónde van? Para el lago de fuego. Que él es injusto, no. Está pagando conforme a qué? A sus hechos. Y mira lo que dice aquí, justo. Es una persona recta y correcto, que obra según justicia y razón. Bíblicamente, virtuoso, íntegro y obedece ¿a qué? A Dios. Mire, hermano, mire, imagínate que hay personas, hermano, que siempre le están haciendo juicio a los hermanos. Sí. Siempre le están haciendo juicio. Hermano, esto. Y ya, mi hermano, solamente hablar contra el hermano mal, usted ya está haciendo juicio erróneo contra el hermano. Acusando. Y esto vino ahorita también. Dígame, ¿qué iba a decir? Justicia. A veces la justicia no va a salir a beneficio de nosotros. Si usted sabía eso, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros sabemos que en nuestro diario vivir hemos escuchado muchas personas decir cosas y después dicen, no, porque la verdad me hace libre. Mas sin embargo, esa verdad que se está diciendo no es la verdad a la que Cristo se refiere. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Es Él a quien Él se refería. No la verdad de que yo le diga algo al hermano Selvin. ¿Por qué? Porque en una corte, no sé si el hermano me puede dar un poquito de tiempo. En una corte hay un acusador y un ¿qué? Defensor y un acusado. ¿Verdad que sí? Y uno que va a hacer justicia. Y el que va a hacer justicia, el juez. Él va a declarar sentencia de acuerdo a cómo le presente el caso
el defensor o como se lo presenta el fiscal, que es quien está acusando. Aunque nosotros seamos cristianos, y ese amado hermano, quizás usted me malinterprete o crea que no es verdad. Aunque usted sea cristiano, un juez puede fallar en su contra y usted va a decir, no me hicieron justicia. Mire qué cosa. Porque el concepto de justicia es que tiene que ser la justicia como yo la miro, como yo creo que debe ser. Y no es así. Porque el juez está mirando y tiene en balanza lo que le presentaron. Ahora, en el caso del Señor, Él no necesita pruebas. Porque el ojo de Jehová, ¿qué hace? Ve todas las cosas. Y la justicia, mire hermano, el hombre no sabe dar e impartir justicia. Sí. Eso está ahí para que me ayuden. Sí. Concerniente, hermanos, a lo que se está hablando, hay un verso paralelo que se encuentra en Miqueas 6:8 que dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Sí. Y fíjate, el hermano está hablando de su persona. Ahí lo que está leyendo es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacerse que justo. El hermano está hablando de la justicia que ¿cómo se llama? Que lo pueden hacer a nosotros. Pero nosotros como pueblo de Dios, como personas que somos cristianos, tenemos que serse justo con el prójimo. ¿Ok? El que es justo no le hace trampa al prójimo. ¿Entiendes? Y si te dan nosotros hicimos en Puerto Rico una libre pan, ese pan cubano que ven así. Y el hermano me lo trae, el hermano Chava me lo trae. Y dice, parte por la misma mitad. Y le da la mitad a José y la mitad para mí, para usted. Y vengo yo, voy a coger 3/4 y le voy a dar un pedazo a él. El hermano no se va a dar cuenta. ¿Fui justo con lo que me dijeron ahí? No fui justo. Y son ejemplos pequeñitos, hermano. Pequeños, unos ejemplos pequeños para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que actuar con justicia, tenemos que ser justos. Y a veces no somos justos con el hermano o la hermana. Sí, mire, uno de lo que está pasando, y no estoy hablando aquí, ¿cómo se llama? Con nuestro pastor. Pero yo he visto, hermano, a través de los años, pastores que predican y, hermano, se esmeran buscando las almas, visitando, levantando obras. Hermano, y la iglesia no le ayudan, ¿cómo se llama? ¿Cómo que? Monetariamente. ¿Usted cree que la iglesia está obrando justa? Es injusta. ¿Verdad? Dice que hay un versículo por ahí que se habla que, ¿cómo se llama? Oye, se me olvidan los versículos, si no los apunto se me olvidan. Que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y que no se le ponga a gozar al buey. Y que no se le ponga a gozar. Entonces, uso un ejemplo para que usted vea que a veces hay muchas iglesias que son injustas con el líder. Igual y no solamente con el líder, podemos ser injustos con un sinnúmero de cosas. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser justo. Pero la Biblia dice también que aquí en la tierra no hay ni uno que justo. Ni María. La mamá de Jesús. Sí, no había nadie justo. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, en Job, cuando el diablo, Satanás estaba paseando, ¿se acuerda como habla de Job? La reunión y dice que los hijos de Dios fueron y ahí entró que Satanás. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? ¿No ha visto mi siervo que Job, hombre que justo, íntegro? Pero más adelante otro dice que no hay hombre justo aquí en la tierra. Y si vamos a ver concerniente a la salvación, a la espiritualidad, para alcanzar cosas la gracia del Señor, mi hermano, no somos justos. Pero Dios nos ve justificados a través de ¿qué? De Jesucristo.
nos ve a nosotros cuando fallamos delante del Señor, venimos delante de su presencia. Dice que, hermano, la Biblia dice que el Señor Jesús, ¿ya qué? Aboga ¿qué? Por nosotros. ¿Delante de quién? Del Padre. Porque sabe que somos flojitos a veces. A veces fallamos. Y le estoy diciendo, hay una diferencia de fallar en algo en contra de la palabra de Dios a practicar algo continuo. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Que el que practica el pecado no es de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero Juan dice que, pero si caemos, ¿qué tenemos? Abogado tenemos. Se fija, hay una diferencia. Uno puede fallar, no es que tenemos que fallar. No es que vemos un problema ahí me voy yo porque mañana vengo y le pido perdón al Señor. No vamos a hacer esta cosa. Pero si fallamos, abogado que tenemos. Pero si seguimos practicando el pecado, entonces no somos ¿qué? Hijos de Dios, porque Dios, el que practica el pecado no es de ¿qué? No es de Dios. Pero la justicia, hermano, podemos usarla en muchas maneras, ¿ok? Pero falta otro más, otra característica del versículo que el hermano habló. ¿Y es cuál? El que no miente. Dios mío. Habla verdad. El que no miente. Qué silencio. El que no, dije yo, el que no miente. Hermano Selvin, ¿qué usted cree de eso, hermano Selvin? La tercera pregunta es el que habla verdad. Yo sé que es algo similar, pero... Sí, el que habla verdad, pero si habla verdad, ¿no qué? No miente. No miente. Habla lo que es que correcto. Y por ahí dice que la verdad lo hará que libre, pero tenemos que tener en cuenta aquí, hermano, a veces creemos que porque estamos diciendo la verdad, estamos haciendo bien. Y a veces con la verdad herimos muchos hermanos también, ¿saben? Hay verdades, hay cosas que están pasando a alguna persona que es, como dicen los americanos, it's not your own business. ¿Cómo se llama eso? No son, ¿Cómo se puede interpretar eso? importa. It's not your own business. ¿Cómo se- no te importa lo que me está no pasando. es tu negocio, no No te importa a ti lo que me está pasando. lo que le está pasando y qué pasa con nosotros. Si le está pasando algo, está bien, es nuestro deber ayudarle. Pero porque por verdad, mira, hermano, ¿usted sabe lo que pasó con aquel hermanito? Hizo aquello, hizo lo otro. Mira, le robó a fulano y a sultano. ¿Por qué yo tengo que llevarle el cuento? Porque aunque sea verdad, tengo que llevarle el cuento a otra persona. Y a veces no, la Biblia dice que hay que hablar la verdad. Hermano, hay veces momentos, ayúdale hermano, ayúdalo. Pero no te ponga ¿qué? A chismear, y eso está también ahí, hermano. Eso está ahí ahorita. Y eso pasa en muchas congregaciones. Amén. Estas cosas casi no se hablan, hermano. Casi estas cosas no se hablan. Y a veces se permite una cosa y si no se corrige, se sigue creciendo. Y a veces la leemos y no meditamos en las cosas. Tú sabes cuántas personas mienten. Yo cuando estaba jovencito, había un hermano en la iglesia, no voy a decir su nombre, por si acaso si me está escuchando por Facebook, allá en Puerto Rico. Mándale saludos. Por si acaso, ¿qué dice? Hermano Rey está hablando de mí. Mándale saludos. Mira, aquel hombre decía unas mentiras que él mismo se las creía. Él mismo se las creía. Y te hablaba de una forma que convencía a veces a las personas. Porque hay una persona que tiene ese de eso, ¿cómo se llama? Que duerme a uno, ¿no? Labia. Una labia. Que, ¿cómo se llama? Que convence y sin embargo son ¿qué? Mentiras. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que hablar ¿qué? Verdad. Pero porque la verdad, aunque sea verdad, tenemos que mirar cómo nosotros en otras palabras, vamos a ayudar a la persona si está resbalando de una pierna, vamos a ayudarle. Pero no es mi deber ir a contarle a Melchor de lo que le está pasando al hermano o a la hermana. ¿No? Y es uno de los problemas que está pasando en iglesias y aún en las familias. Pero por eso es importante que andar en integridad, ser justo y hablar ¿qué? Verdad. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Alguna pregunta?
Aunque los que siempre preguntan están aquí al frente. ¿Podemos ir para allá? ¿Alguna pregunta? Como siempre digo yo, no se me duerman. Dije yo una ocasión que había alguien predicando. Sí, voy a decirlo, había alguien predicando y se le durmió el hermanito por allá. Y llamó al diácono y dice, despístame a aquel hermano que está dormido. Y yo, despiértelo usted que fue que lo durmió. Y entonces, ¿qué se llama? Yo no quiero dormir a nadie aquí en este momento. Entonces, porque entonces si se va durmiendo, quiere decir que yo lo estoy durmiendo ustedes. Bendito sea el Señor. El hermano... Pero haga pregunta, dígame. Porque cuando estamos hablando de hablar la verdad, ¿verdad? Cuando Jesús estaba orando y el diablo lo tentó cuando terminó de orar los 40 días y todo eso, el diablo le hizo una pregunta y él le contestó con la palabra, con otra pregunta. En nuestro día a día a veces nos topamos con situaciones en las cuales sabemos que no es el momento de decir la respuesta. ¿Hay alguna diferencia en a veces contestar con otra pregunta? Porque realmente, psicológicamente, la atención de la persona se desvía hacia otro punto. Y tú no contestas porque realmente te están preguntando. Y muchas veces lo puedes hacer porque no quieres o porque simplemente no es el momento y hay que ser prudente al decir la verdad. Amén. Y ya que el hermano menciona algo así, Jeremías, el Juan, el Bautista fue. La cuestión es mentira lo que uno está diciendo o cómo lo interpretamos? Una mentira blanca. Vuelve a la pregunta. Que a veces tú tienes que esquivar Sí, pero a veces también hay la intención de que se esquiva la pregunta que te están realizando con la intención de que realmente no la quieres contestar. Y otra porque también hay la prudencia de que no es el momento de contestar esa pregunta. Hermano Selvin. Lo que pasa es que a veces hay verdad que lastima o que puede destruir. Entonces es mejor no decirla o inventar otra cosa porque en la Biblia encontramos cuando el pueblo de Israel mandó a 2 espías y entraron en la casa de Rahab y entonces le preguntaron a Rahab que si habían visto algunos hombres. Ella dijo que no, y cuando ella lo tenía escondido por ahí, y no sé si me acuerdo, o parece que sí, que dijo que sí, pero que se habían ido por otro lado, y se habían ido por otro lado, pero por una causa. Es lo que yo trataba de decir. Fíjate, y lo que está hablando es cierto, pero también hay que entender que todavía la Rahab era, ¿verdad? Todavía no tenía mucho conocimiento de lo que era, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Pero nosotros, mire, había, no posiblemente exactamente como el hermano le hacen preguntas, pero hay momentos que a veces uno no tiene que contestarle que no sabe, no, puede decir, mire, porque posiblemente en el momento no sepa ni aún cómo contestarle. Y yo le digo a la persona, mire, en este momento no te puedo contestar porque no tengo conocimiento de lo que tú me estás preguntando algo, pero yo te prometo que vamos a hablar sobre el asunto. Pero si nos tratamos de inventar cosas solamente por darle una contesta, hermano, estamos perjudicando la situación. Pero recuérdate que ya dijiste que por el momento no, pero cuando sabías que sí, usted conocía la verdad, entonces ya como que también esquivó, es lo que yo trataba de decir, esquivar la pregunta. Sí, se puede esquivar la pregunta en ese momento. Yo he esquivado, pero personalmente, yo he esquivado preguntas. ¿Entiendes? Pero sin embargo, no se le puede decir como hablando la verdad a todo el mundo. Mira, Juan el Bautista, ¿cómo le llamaba a aquella gente que se reunía, hermano Melchor? Juan. ¿Se llama qué? ¿Generación de qué? De víboras. Dice, ¿generación qué? De víboras. Ustedes que mucha gente antes, donde yo crecía, le llamaban así, predicaban en generación de víboras, arrepiéntese. Hermano, es una falta de respeto. Permíteme. ¿Cómo usted le va a llamar víbora a las personas? ¿Cómo se llama? Nosotros tenemos que predicar un evangelio que con amor y se dice la verdad que conforme según que está la palabra. Hay momentos que el Juan el Bautista tuvo que decirle eso, pero no sé por qué decirle, ¿cómo se llama? A la gente de generación de víbora.
Porque entonces le van a dar, y si le dan un pescozoncito en esa, ¿cómo se ve en ese lado? Dios bendice al dador Y alegre. dice al dador alegre. Sí. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no decir todo lo que viene a nuestra mente en el momento. Sí. Oh, hermano, hay que hablar la verdad. Hermano, el Señor habló la verdad sin ofender a nadie, decía las cosas. A veces, a veces el mismo Jesús no esquivaba ni mentía, pero él hablaba ¿con qué? Con parábolas. Y a veces ni ellos, ni aún los apóstoles, ¿cómo se llama? Entendían lo que Jesús estaba hablando. Pero dejaba que, con el signo de qué? De pregunta. ¿Ok? Otro hermanito que me lea los próximos. Dígame. Permíteme. ¿Te contestaron la pregunta? Yo creo que no. ¿Te la contestaron? No, ¿verdad? So, tu pregunta es si se debe contestarle a una persona inmediatamente la pregunta o se le debe decir después te la contesto, o estás hablando o aceptando que en esos momentos tienes la respuesta y no se la quieres dar. Muchas veces tienes la respuesta y no se la vas a dar porque sabes que hay veces... ¿Entiendes? Entiendes que puede... No pueden matarle la mosca con un martillo, ¿entiendes? Entonces, en ese punto. Por eso- Ahora hay cosas. Ay, perdón. Y Ay. me refiero a matar la mosca con un martillo, que a veces uno puede decir la verdad y tú sabes que a veces no están preparados para recibir la verdad todavía. Yo creo que tú puedes hablar la verdad sin ofender. Sin ofender. ¿Entiendes? Puedes hablar Yo la di- verdad. Yo difiero de eso, fíjese, amado hermano, porque ¿sabía usted que cuando Jesucristo hablaba, los fariseos se enojaban? ¿Sabía usted, amado hermano, cuando Jesucristo hablaba, los saduceos se enojaban? ¿Sabía usted, amado hermano, que cuando Jesucristo hablaba, los escribas se enojaban? Pero se enojaban porque Jesucristo le estaba diciendo la verdad, porque Jesucristo sabía lo que ellos estaban haciendo. Es la diferencia. Jesús conocía, la Biblia dice que Jesús no se confiaba de los hombres. Esperemos que que Jesús se confíe de nosotros para hacer su trabajo. Pues nosotros no queremos tener un Cristo que no confíe en su iglesia. Pero si está la respuesta para dársela, porque acuérdate, por más respuesta que le demos a una persona, no vamos a saber su reacción. Ahora, si uno sabe la reacción de X y Y persona, entonces uno se evita darle esa opinión, no se le esquiva, se evita darle entendiendo el carácter de esa persona, cómo va a actuar cuando se le dé la respuesta. Ahora, yo le voy a añadir algo a eso. ¿Me doy a entender? Ahora, yo le voy a añadir eso de, ¿qué es esto? ¿La palabra de quién? De Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es mentira o es la verdad. Háblale conforme que A la verdad. palabra. Pero también hay que entender también Jesús cuando fue al templo, ¿qué hacían? ¿Para qué habían usado el templo? ¿Para vender qué? Para negocio. Y él vino y ¿qué? Tiró, ¿cómo se llama? Las mesas. Eso nos da autoridad a nosotros a ir a los sitios y virar mesas. ¿Nos da autoridad eso a nosotros, hermano? No. No. Ok, ahora la verdad se debe hablar tal como se llama, como está que escrita. Lo que pasa es que a veces nosotros, para dar contexto, a veces aún nos salimos de lo que es la verdad. Y la verdad es como espada de qué, de dos filos. Y si el Señor te está usando en ese momento para que le hable a esa persona, se enoje o no se enoje, háblale. Pero trata siempre uno de no ofender. Aunque no es porque habla en la palabra, etcétera, etcétera. Pero hermano, mire, también, a veces hay momentos que vienen unas preguntas a nosotros, y usted no, de una persona y a otra persona, y usted no quiere, ¿cómo se llama? Hablar, la contesta en ese momento, porque hay otra persona alrededor. Hay muchas maneras, ¿cómo se llama? Que a veces uno no se atreve a contestarle a la persona en el momento. Pero yo le digo a la persona a veces, mira, en este momento, pero ahorita cuando estemos solos, vamos a hablar. Y usted va de tú a tú y hable con esa persona. ¿Entiendes? Pero a veces si cree que el otro no sabe, mira, pues entonces, si no es el momento, no hable en el momento ahí. Pero no deje de contestar
la pregunta. Amén. No deje de contestarle la pregunta. Porque si es concerniente a salvación, hermano, esta palabra hay que predicarla a tiempo y afuera de tiempo. Pero que sea la palabra, no sea, ¿cómo se llama? Que nosotros añadirle, ¿cómo se llama? Porque creo, me pareció, no, hermano. A mí me han hecho preguntas y le he contestado en el momento. ¿Por qué? Porque me están abriendo, ¿qué? Una puerta. O me están abriendo, ¿qué? La ventana. Y si me hicieron la pregunta, usted me abrió, ¿qué? La ventana o la puerta para que yo hablara de lo que usted me está, ¿qué? Preguntando. Si se molestó, ya ese es el problema de la persona. Pero mientras tanto, a veces yo no voy a ir allá. Si no me han invitado, yo no voy a ir. Pero si me hacen la pregunta, hermano, seguro que se la voy a contestar. En el momento o luego. Díganme. En el trayecto de la vida que uno camina en los caminos del Señor, y cuando ya son muchos años que uno ha tenido tantas experiencias, a mí me ha tocado ¿cómo les digo? Hablar con personas religiosas, testigos de Jehová, adventistas, con mormones, con lo que sea. Y entonces, conforme al desarrollo que la persona tiene de conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, debemos de saber cuál es la obra de Jehová, cuál es la obra del Hijo, cuál es la obra del Espíritu Santo. Entonces, podemos darle a las personas con las cuales nos enfrentamos una explicación. Por ejemplo, ¿qué era en la que ahora actualmente estamos viviendo? Estamos viviendo la era del Espíritu Santo, que la obra de Él es la de santificación. ¿A quiénes? A aquellos que son justos, porque la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña a través de la Biblia, que hay tres clases de personas: pecador, justo e impío. O sea, pecador, impío y justo. Tres clases de personas hay, dice Corintios. Sí, perdone que le interrumpa. Usa tres palabras. Pues está el hombre natural, el hombre espiritual Y el terrenal. y el hombre carnal. Sí. El espiritual sabe que ya ese es el hombre que le sirve a Dios. El carnal no está hablando del pecador, está hablando de personas que conocen al Señor, pero todavía viven ¿qué? El impío. No, viven en la carne. El hombre natural, en la versión antigua dice el hombre animal. En la versión nueva dice el hombre natural. Es aquella persona que no tiene conocimiento de Dios. Pero cuando habla del hombre carnal, es persona que tienen conocimiento, pero viven en la ¿qué? En la carne. Y está el hombre espiritual. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice que cómo era, cómo es posible que ya tenía que ser ya adultos en el Señor, que pudieran estar comiendo ¿qué? Vianda fuerte, comida fuerte, pero todavía estaban ¿de qué? De biberón, porque eran personas que creían en el Señor, pero todavía estaban ¿qué? La carne, lo terrenal, lo llamaban. Y eso son las tres personas que usted está hablando, que habla el libro de los Corintios. Sí, no, Corinto dice las tres clases de personas que existimos en el mundo: pecador, impío y justo. Y entonces uno tiene que leer mucho la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que sea Él, porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero no son cristianos. Y gente preparada, gente intelectuales, abogados, doctores. Y entonces uno tiene que darles una explicación de lo que ellos quieren saber. Y ahora que usted hace explicación, en la Navidad se acuerda que en casa había cuando despidió el año, había, ¿cómo se llama? El tent, ¿cómo se llama? La tiendita esa que pusimos afuera. Cuando el dueño del tent vino a, ¿cómo se llama?, a levantarla, nos pusimos a hablar del Señor.
Pero usted sabe que yo tuve que suspender la cosa, llama la conversación. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque lo que quería era que ¿cómo se llama? Contradecir. Y nosotros, hermano, como personas de que Señor, cuando usted le está hablando a una persona y la persona le conteste y le hace preguntas para estar, ¿cómo se llama? Contradiciendo, hermano, yo suspendo la conversación. Porque yo voy a perder mi tiempo con la persona, porque está haciendo preguntas solamente ¿para qué? Para contradecir. Y ahí llega el momento, hermano Carlos, y yo le digo, mira, estate quieto, porque si vamos a seguir hablando y vamos a seguir discutiendo. No, hombre, no, yo no voy a perder mi tiempo, ¿cómo se llama? Porque no vamos a llegar a ningún lado. Amén. Dígame, varón, para seguir. Sí, en una ocasión Jesús se afrentó con con los sacerdotes ancianos en aquel tiempo y pues Jesús usó una frase que dice, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuando Jesús responde a los líderes religiosos que cuestionan su autoridad, negándose a responder directamente después de que ellos tampoco responden si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Es una respuesta que muestra su sabiduría divina al devolverles la pregunta y no revela su autoridad terrenal hasta que ellos reconocieran la de Juan el Bautista. O sea, no es que ellos no sabían. Aquí lo que podemos concluir aquí no es que ellos no sabían. El problema era que ellos querían ver la respuesta de Jesucristo, pero como Jesucristo conocía, a veces muchas personas vienen a uno queriéndonos hacer preguntas que ellos ya saben. Lo que ellos quieren ver es la acción de nosotros y cómo nosotros vamos a responder y cómo es que nosotros vamos a recibir esa pregunta que ellos nos traen podríamos decirlo así, con doble sentido. Imagino que por así más o menos va la pregunta del joven. A Jesús, hermano, tantas personas tratando de sacarlo de qué cosa se llama, ¿cómo le digan? Chavo, sacarlo a ver si lo cogían fuera de, ¿cómo se llama? De base, me va a ponerlo fuera de... mira la otra, cuando le digo que no me acuerdo bien la pregunta, cuando Jesús le dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Te acuerdas, Mauricio? No me acuerdo. Que si era necesario dar a César lo que era de... Pagar tributos. Pagar tributos, pagar los impuestos. Y mete si se sentara a explicar, mira, él fue directo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y siguió caminando. En otras Pero palabras, a veces nosotros nos hacen preguntas también, hermano. Y aquel dice y yo digo, y aquel dice, y cuando terminamos estamos una hora hablando de tú dices y yo digo, y no llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Aquí hay personas, mira, María... está sirviendo al Señor solamente porque el hermano le habló, el hermano Chavo, ¿verdad? El hermano Chavo. Pero el hermano Chavo no se fue con un cuento de hadas, de oro. Le predicó el evangelio y aquí ella que está sirviendo al Señor. Pero a veces, hermano, no te ponga, ¿cómo se llama? Si no conviene en el momento contestar, no conteste. Si es para contienda, mejor no lo haga. No lo haga. Porque se está acabando el tiempo, hermano, ¿ok? Pero vamos a leer el otro. ¿Dónde nos quedamos? En el 2, ¿verdad? En el 2, sí. El que anda en integridad y hace que justicia y habla que verdad en su corazón. Uno de los hermanos, Brian, léeme el versículo 3. Cualquier hermano que está sentado en el banco. De los hermanos que están en el banco. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Yo voy a leer un poquito más fuertecito, ¿ok? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pamelita, ¿me puede decir alguien de eso? De los primeros. ¿Alguien? Están pensando ahí. Sí, dígalo.
Ok. Bueno, hermano, por lo que se puede entender, ¿verdad? Del verso, es que aquí el Señor lo que quiere que nosotros, mi hermano, sea con quien sea, nosotros tenemos que actuar de una manera, bueno, número uno, sincera, mostrarle a las personas lo que en realidad somos nosotros, para que ellos en un futuro no lo vayan a señalar por lo que somos nosotros, sino que si nos señalan por mal, en ellos quedan, pero si nos señalan por bien, pues nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Señor y seguir siempre haciendo y tener en cuenta también hasta el momento, hasta cómo vamos a presentarnos hacia las personas, para que ellos a veces hay personas que buscan la manera, mis hermanos, que de alguna u otra manera ellos buscan que usted se expanda de una manera y después lo que tratan la manera es decir, no, que él me dijo, que él dice esto, que él dice esto. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes y tener cuidado para así no lo llamen calumniador, porque al final de cuentas los del mundo más que todo vienen a uno haciéndose pasar, mis hermanos, que son con uno, mostrándose de una manera que al final lo que ellos buscan es a señalarlos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, que cuando nosotros vayamos a hablar, que sea más que todo con un cuidado y siempre pensando a no provocar más en un futuro los pensamientos de estas personas. Amén. Y yo voy a hacer una pregunta. Aquí vemos en el grupito que estamos aquí, hay puertorriqueños, hay hondureños, hay salvadoreños, Guatemala. hay de Guatemala, hay de México. ¿Qué más? Sí, mexicano, México. La palabra calumniar es la misma para todos, tiene el mismo significado. Sí. Calumniar, hablar falsedades contra el hermano. Eso es calumniar a la persona. Sacar cosas como se llama de mentiras y calumniar al hermano. Eso, hermano, si nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, escuche esto, hermano, y somos cristianos, ¿ok? Y somos íntegros y hablamos verdad, tampoco podemos calumniar. Es una de las características que cada cristiano tiene que tener también. Y lamentablemente, hermano, como hablamos los hermanos. Hermano, y dame decirte, y calumniar a una persona que no es hablar verdad contra él, pero debe decirle que hablar también de los hermanos, ¿cómo se llama? Aunque sea verdad. Ya, mi hermano, vaya y corríjalo y hable con él. No se ponga a darle a la sin hueso, a la lengua que no tiene hueso, y qué fácil se abre para hablar. Mira, hermano, mira, que aquello, que si lo otro y lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Dígame, ¿qué última dice, hermano? Sí. Este verso, Jesús dijo que los 10 mandamientos se resumían en 2. Oye, Israel, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad que sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a mí no me gusta, yo no debo hacerlo. ¿Ves lo que dijo Jesús? A ti no te debe gustar, no lo hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumido, a mí no me gusta calumniar, pues no calumnio. Nadie me va a calumniar. No miento, pues nadie va a mentirme. ¿Verdad? Que Jesús dijo que ame a mi prójimo como a mí mismo. Pues no tengo que calumniarlo, no tengo que mentirle, no tengo que hacerle daño. ¿Por qué?
porque yo lo amo como a mí mismo. Pero salimos ahorita del servicio. Aún no le niegues a tu prójimo cuando vienes contigo pegado. Eso está más o menos en el otro que es amar al prójimo. Pero mire, hermano, y voy a terminar con esto. Dígame, hermano, dígame. La palabra de Dios dice, bienaventurado soy cuando hombres superen y calumnien diciendo cosas de vosotros mintiendo. Alegraos, ¿Qué? porque vuestro galardón está. En otras palabras, que... Cuando sabemos que nos calumnian, nos maldicen, Sí. ponerlo en la mano de Dios. Así que, amén, y vamos, somos que, bienaventurados, somos que felices, amén por eso. Pero que no es como individuo, pero volvemos a lo mismo, como nosotros como individuos, como personas independientes, vamos a ponerlo, como la palabra, como lo dije ahorita, individuo, nosotros no estamos que supuesto que calumniar, aunque nos calumnien a nosotros como hijos de Dios, no debemos que calumniarlo, hacerlo, aunque nos calumnien. Y si nos calumnian, bienaventurados, siempre y cuando que sea por la obra del Señor. Porque si nos hablan en contra de nosotros por algo mal que hicimos nosotros, pues mira, nosotros le dimos razón para que hablara también, ¿ok? Pero mira lo que dice en Proverbios, y voy a terminar con esto, hermano. Busquen Proverbios, el capítulo 6. Concerniente a estos versículos que hemos leído. Sí. 6, Proverbios 6. Y esto va para aquel que le sirve al Señor y aquel que dice que le sirve al Señor. Si lo hace, mira lo que dice el Señor en su palabra. El capítulo 6, versículo 16 en adelante, mira cómo dice, del versículo 16. 6 cosas aborrece. ¿Quién? Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos que altivos. La lengua que mentirosa. La mano que derramadora de sangre inocente. El corazón que maquina que pensamientos inicuos. Amén. Los pies presurosos para correr ¿el qué? Al mal. Otra para practicar el qué? El mal. Y continúa y dice, el testigo falso que habla que ¿Dios qué? ¿Qué dijo que Dios qué? Lo aborrece. Aborrece estas cosas. Dice, y el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, si nosotros somos cristianos que hemos sido lavados por su sangre y testificamos que somos nueva ¿qué? Criatura. Pero a veces decimos que somos nueva criatura, pero arrastramos ¿qué? Unas costumbres que eran de la ¿qué? De la vieja ¿qué? Criatura. Por eso decía, el que robaba, ¿qué pasa, hermano Melchor? Que no ¿qué? Que no robe más. Pero soy el Señor, pero como practicaba el robo, un robito pequeño, no es nada. No. Se supone que ya no ¿qué? Robemos. ¿Qué? Porque todas estas cosas, mire como yo, 6 cosas aborrece Jehová. Y nosotros como cristianos, hermano, si hablamos del hermano mal de una forma, de todas estas cosas que hemos hablado, hermano, hay una cosita que está fallando en nuestras vidas, ¿sabes? Mire, hermano, yo he visto tantas cosas que suceden a veces en muchas iglesias aquí, ¿no? Aún saliendo del culto, ay Señor, pero hay que decir la palabra. Y tú ves aún los hermanos que a veces se ven en una esquina, saliendo del servicio. ¿Usted cree que no, hermano? Yo estoy sirviendo al Señor hace años. Y estos ojos y estos oídos han escuchado tantas cosas y han visto tantas cosas. ¿Por qué? Porque son personas que dicen que son cristianas, pero no tienen estas que no viven estas características y no tienen el temor. Porque nosotros como cristianos, estas características que está hablando aquí el salmista, nosotros tenemos que ser ¿qué? Hacedores de ellas. ¿Entiendes? Y si como estamos hablando aquí estas cosas que está hablando el salmista, hermano, como dice el hermano ahorita, y yo también lo dije, amarás a tu Dios con ¿qué?
con toda tu fuerza, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo al prójimo, no lo voy a criticar, no voy a hablar mal de él. Y hermano, y nosotros somos, la lengua a veces eso nos va, ¿sabes? A veces eso nos va. ¿Y qué dice Santiago concerniente a esta lengua? ¿Qué dice Santiago? Dígame, ¿qué dice Santiago concerniente a la lengua? ¿Pero qué es qué? Un pequeño miembro. ¿Un miembro qué? Pequeño. Tan pequeño. Enciende un bosque. ¿Pero enciende qué? Y de ella misma sale, ¿Qué? y supuestamente de ella misma sale La adoración. y de ella misma sale maldición. Sí. Entonces son fuentes de dos aguas, ¿verdad? Agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Amarga. Y nosotros como pueblo, como cristianos, el agua de nosotros dice el agua que dulce, agua que agrade, que con lo que hablemos, mira hermano, sea para bien. Y a veces eso nos va, hermano. A veces uno se puede hablar cosas y dice, Dios mío, ¿qué acabo yo de decir? ¿Qué acabo yo de decir? Pero aprendemos todos los días, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Y mire, estos hermanos, ¿cómo saben? Yo sé que a último momento, les bendiga. Selvin, ven para acá. No se ve que estaba ahí. Amén. Dios les bendiga. Es que mira, cabrón. Bendiga, a ver. Así